Me llamo Daniel y llevo 5 años trabajando como guardia nocturno en distintos lugares, pero nunca había vivido algo como lo que ocurrió en aquel hospital en reparación. No soy de los que se asustan fácilmente, pero lo que vi esa noche me cambió para siempre. Mi turno en el hospital siempre había sido tranquilo, hasta esa noche. Las instalaciones estaban en ruinas, con pasillos a medio iluminar, salas llenas de polvo y herramientas de construcción regadas por todas partes. La empresa de seguridad nos había asignado turnos en ese lugar por rumores de robos, pero yo sabía que el verdadero problema era otro. Todo comenzó cerca de las 2 de la madrugada. Mientras hacía mi ronda por la planta baja, escuché un ruido en el pasillo principal, justo donde estaban los quirófanos en desuso. Parecía un carrito de instrumental médico deslizándose. Cuando me acerqué, no había nadie, pero el carrito estaba en medio del pasillo, como si alguien lo hubiera empujado. Pensé que podría haber sido el viento, aunque las ventanas estaban selladas. Seguí mi recorrido y al llegar a la recepción vi algo que me dejó frío. En el monitor de las cámaras de seguridad, una figura con bata blanca caminaba lentamente hacia una de las salas de cirugía. Me froté los ojos, pensando que mi cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero la imagen seguía allí. La figura se detenía justo frente a la camilla y comenzaba a inclinarse, como si estuviera operando a alguien que no estaba allí. Decidí ir a revisar. No soy miedoso, pero algo en mi interior me decía que no debía hacerlo. Aún así, avancé. Al llegar a la sala, la luz parpadeó y un escalofrío me recorrió la espalda. La camilla estaba cubierta con una sábana blanca manchada y sobre ella, instrumentos quirúrgicos oxidados. No había nadie, pero el aire estaba denso, cargado de un olor a desinfectante viejo y algo más, algo metálico. Cuando me di la vuelta, lo vi. Un hombre alto, con una bata médica amarillenta y sucia, con una mascarilla quirúrgica que apenas dejaba ver su boca. Sus ojos, negros y hundidos, me observaban con una frialdad imposible. Sujetaba un bisturí oxidado y sin mover los labios, escuché su voz resonando en mi cabeza. Todavía no terminamos. Falta el paciente. No recuerdo haber corrido tanto en mi vida. Salí de la sala y tropecé con un montón de escombros. Me levanté, miré atrás y ya no estaba. Me encerré en la caseta de vigilancia, temblando, y revisé las cámaras. El quirófano estaba vacío. Pensé en irme, en renunciar, pero sabía que nadie me creería. Amanecí en mi silla, con el monitor encendido y la pantalla en negro. Solo había una frase escrita en letras blancas: aún falta un paciente. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, veo su rostro. No volvió a aparecer en las cámaras, pero algo me dice que sigue allí, esperando. No he vuelto a pisar un hospital, ni siquiera como visitante. Hay cosas que es mejor no intentar entender. Me llamo Raúl y fui guardia de seguridad en el cementerio del pueblo de San Isidro. Durante meses, vigilé ese lugar solitario sin miedo ni supersticiones. No creía en fantasmas, ni en brujerías, ni en cuentos de viejas. Pero una noche, algo cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Esa noche, el viento helado recorría las tumbas. Hacía mi ronda con una linterna en la mano y un cigarro en la otra. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el crujido de la grava bajo mis botas. Todo estaba normal hasta que noté algo extraño. Una de las tumbas al fondo del panteón estaba abierta. Pinches vándalos, pensé y fui a revisar. Cuando llegué, vi la tierra removida y la lápida inclinada. No había rastros de herramientas ni de que alguien hubiera excavado. Parecía como si algo hubiera salido desde adentro. Fruncí el ceño y apunté con la linterna, iluminando el hoyo oscuro. Nada. Pero entonces, un sonido detrás de mí me puso en alerta. Algo se arrastraba entre las tumbas.
Giré rápidamente y enfoqué la linterna hacia el origen del ruido. Vi una silueta. A primera vista parecía una persona, pero algo estaba mal. Era demasiado delgada, sus brazos eran largos y torcidos, y su cabeza estaba inclinada de una forma imposible. Se movía con espasmos, como si sus huesos no encajaran bien. ¿Quién anda ahí?, gruñí, llevando la mano a la cacha de mi pistola. La figura no respondió, solo avanzó con pasos torpes, emitiendo un sonido bajo, casi un gruñido húmedo. Sentí un escalofrío en la espalda, pero no iba a correr como cobarde. Di un paso al frente y encañoné a la cosa. «Te advierto que estoy armado», espeté. La criatura se detuvo. Luego, con un movimiento rápido, se abalanzó sobre mí. Disparé. El balazo resonó en el cementerio, pero la cosa ni se inmutó. Me empujó con una fuerza brutal, lanzándome contra una lápida. Mi cabeza chocó contra la piedra y la linterna rodó por el suelo, dejando todo en penumbras. Desde el suelo intenté enfocarla de nuevo. La vi con claridad. Su piel era pálida y llena de grietas, como si estuviera seca y podrida. Sus ojos eran 2 agujeros negros sin fondo. Y su boca no tenía labios, solo dientes largos y desiguales. Un lamento bajo y gutural salió de su garganta, algo entre un quejido y una risa rota. Gateé hacia mi linterna y la tomé de un manotazo. Me levanté tambaleándome y corrí hacia la caseta de vigilancia. Cerré la puerta con llave y jadeé, intentando entender qué carajos acababa de ver. Miré por la ventana. La criatura estaba ahí, de pie en la entrada del cementerio, observándome. No se movía, solo me miraba. Y entonces, muy lentamente, sonrió. Esa fue la última noche que trabajé en ese cementerio. Nadie me creyó cuando intenté explicar lo que vi. Nadie quiso escuchar mi historia. Pero desde entonces, cada nuevo guardia que ha sido contratado no dura más de una semana antes de renunciar sin dar explicaciones. Me llamo Luis, tengo 38 años y llevo 6 años trabajando como guardia de seguridad. De todas las cosas raras que me ha tocado ver en los turnos nocturnos, ninguna se compara con lo que viví en el centro comercial abandonado de San Rafael. Hasta el día de hoy sigo preguntándome si fue real o si mi mente me jugó una mala pasada, pero no hay forma de negar lo que vi. Todo empezó cuando acepté el puesto de vigilancia en ese centro comercial. Llevaba años cerrado porque, según contaban, una falla estructural lo convirtió en un riesgo. Pero los rumores decían otra cosa, que después de que un tipo haya desaparecido en los baños del 3er piso, comenzaron a pasar cosas raras. Se oían voces, aparecían sombras y algunos trabajadores decían que sentían que los observaban. Yo no creo en esas cosas, o mejor dicho, no creía. La primera noche todo fue normal. Caminé por los pasillos oscuros con mi linterna y mi radio en la mano, revisando que no hubiera intrusos. Los locales estaban vacíos, llenos de polvo y con carteles viejos de promociones que ya nadie recordaba. Solo se oía el zumbido de los transformadores aún en funcionamiento y el eco de mis pasos. La segunda noche fue cuando las cosas se pusieron raras. Pasadas las 2 de la mañana, escuché algo en el 3er piso. Era un ruido como de pasos. Pensé que tal vez un indigente o algún chavito curioso se había colado, así que subí con cuidado. Caminé por el pasillo que daba a los baños, el lugar donde supuestamente aquel hombre había desaparecido. Ahí fue cuando lo vi. A unos metros de mí, parado justo en la entrada del baño de hombres, estaba un tipo. Su silueta era alta y delgada, pero algo no me cuadraba. Su postura era demasiado rígida. Le apunté con la linterna y se me heló la sangre. Era un hombre con la ropa desgarrada y la piel pálida, casi gris. Tenía la cabeza inclinada a un lado y el cuello parecía torcido de una forma antinatural, como si se hubiera colgado. Sus ojos eran 2 huecos oscuros y su boca estaba ligeramente abierta, como si intentara decir algo.
Yo no me moví. No podía. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Entonces, el hombre dio un paso hacia mí. Ahí reaccioné. Retrocedí torpemente, tropezando con una silla rota. Cuando logré ponerme de pie, el tipo ya no estaba. Solo el pasillo vacío y el sonido del viento filtrándose por una ventana rota. Bajé corriendo las escaleras y me encerré en la caseta de vigilancia. No me atreví a salir hasta que amaneció. Pensé en renunciar, pero la necesidad me hizo regresar la siguiente noche. Gran error. Esa tercera noche confirmé que lo que había visto no era mi imaginación. Cerca de las 3 de la mañana, escuché el sonido de algo arrastrándose. Revisé las cámaras de seguridad y lo vi. En los baños del tercer piso, la puerta de uno de los cubículos se abría lentamente, sola. Respiré hondo y decidí subir. No sé si fue valor o estupidez, pero sentía que debía enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. Al llegar al baño, el aire estaba helado. Todo se veía normal, excepto por el último cubículo, cuya puerta oscilaba lentamente. Me acerqué con la linterna temblando en mi mano. Con un golpe, empujé la puerta, y ahí estaba él, colgado del techo con una soga que no existía. Sus ojos vacíos me miraban y su boca se abrió lentamente. De su garganta salió un sonido ahogado, un lamento sin palabras. Salí corriendo sin mirar atrás. Esta vez sí renuncié. El centro comercial sigue ahí, cerrado y olvidado. Nadie ha podido trabajar más de una semana en ese lugar. Ahora sé por qué. Y aunque sobreviví, cada vez que paso por ahí y miro hacia las ventanas oscuras, siento que alguien me está mirando de vuelta. Me llamo Carlos y llevo años trabajando como guardia de seguridad. Nunca he creído en fantasmas, siempre pensé que eran cuentos exagerados de alumnos y maestros supersticiosos. Trabajo en la secundaria Benito Juárez, una escuela nocturna con fama de estar embrujada. Aunque muchos hablaban de apariciones extrañas, yo nunca les presté atención, hasta aquella noche. Eran casi las 2 de la madrugada cuando comencé a escuchar pasos en los pasillos. Pensé que se trataba de algún vago que había logrado meterse a la escuela para robar algo, así que tomé mi linterna y me dirigí hacia el origen del ruido. A medida que avanzaba, los pasos parecían alejarse hasta llegar a la puerta del salón 3B, uno de los más antiguos del edificio. Al llegar, noté que la puerta estaba entreabierta. Una sensación extraña recorrió mi cuerpo, pero la ignoré y empujé la puerta con cautela. Dentro del salón, el frío era insoportable. La pizarra estaba llena de frases escritas con tiza, como si alguien hubiera estado dando clase momentos antes. Fue entonces cuando la vi. De pie, en el centro del aula, había una mujer con un vestido gris, de esos antiguos que usaban las maestras hace décadas. Su cabello estaba recogido en un chongo apretado y tenía la piel pálida como el papel. Sentí que la garganta se me cerraba cuando la mujer giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos eran 2 cuencas vacías y su boca se abrió en un gesto de angustia. «Ayúdame», susurró la aparición con una voz quebrada. Sentí un pánico visceral, pero mis piernas no me respondieron. No podía moverme, no podía gritar. El aire se volvió denso y la temperatura descendió aún más. Fue entonces cuando un crujido me hizo reaccionar. La maestra comenzó a avanzar hacia mí, flotando apenas unos centímetros sobre el suelo. Presa del terror, salí corriendo del salón y no me detuve hasta llegar a la caseta de vigilancia. Temblando, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, pero al revisar las cámaras de seguridad vi algo que me hizo sudar frío. En la pantalla, la figura de la maestra se deslizaba por los pasillos, deteniéndose frente a la puerta de mi caseta, mirándome fijamente. A la mañana siguiente, decidí investigar más sobre la historia de la escuela. Descubrí que la mujer que había visto se llamaba Beatriz Ramos, una maestra que había trabajado ahí en los años 80.
Beatriz fue acusada injustamente de maltratar a un alumno y debido a la presión y el desprestigio, decidió lo que ya todos sabemos en ese mismo salón. Desde entonces, su espíritu había sido visto por distintos guardias, pero nadie se atrevía a hablar de ello. Sabía que debía hacer algo. Esa misma noche, armado con valor, regresé al aula 3B y con voz firme dije: «Maestra Beatriz, sé que sufrió una gran injusticia. Si hay algo que pueda hacer para ayudarla a encontrar paz, dígamelo». El aire en la habitación se tornó pesado y un murmullo inundó el salón. Sobre la pizarra, la tiza comenzó a moverse sola, escribiendo 3 palabras: punto. La verdad duele. Acto seguido, la figura de la maestra apareció una vez más, pero esta vez sus ojos reflejaban tristeza en lugar de ira. Entendí el mensaje. Días después, logré encontrar documentos que probaban la inocencia de la maestra. Compartí la información con los directivos de la escuela y convencí a la comunidad de realizar una ceremonia en su honor. Se colocó una placa conmemorativa en el salón 3B y desde ese día, las apariciones cesaron. Seguí trabajando en la escuela algunos años más, pero nunca olvidé aquella noche en que ayudé a un alma en pena a encontrar su descanso. Porque en el mundo de los vivos y en el de los muertos, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Me llamo Raúl, tengo 38 años y llevo más de una década trabajando como guardia de seguridad. He estado en muchos lugares, desde fábricas hasta centros comerciales, pero jamás en un sitio como este. Trabajo de noche en un edificio abandonado del centro. Oficialmente, el lugar lleva desocupado más de 20 años, pero a los pocos días de trabajar aquí, me quedó claro que no está realmente vacío. Me asignaron el turno junto con otro guardia, Hugo, un tipo serio que llevaba ya 6 meses en el lugar. Desde la primera noche me dejó claro que no revisáramos el 3er piso. «No preguntes, nomás no subas», me dijo. Pensé que era un truco para asustarme, pero después de un par de noches, me di cuenta de que ni él se acercaba. El edificio es antiguo, con pasillos largos y techos altísimos. Todo el lugar huele a humedad y polvo, y cada que camino por los pasillos vacíos, escucho el eco de mis propias pisadas. Pero a veces hay otros sonidos, un murmullo, como si alguien estuviera hablando a lo lejos, pero no hay nadie más aquí. Una noche, un grupo de chavos se metió al edificio, seguro buscando grabar un video de exploración urbana. Hugo y yo los vimos en las cámaras y decidimos sacarlos antes de que hicieran desmadre. Nos dividimos. Él iría por un lado del edificio y yo por el otro. Cuando me acerqué al grupo, los encontré en el 3er piso. Estaban parados en círculo alrededor de algo en el suelo, con los celulares apuntando y caras de puro horror. «Oigan, aquí no pueden estar», reñía. Uno de ellos volteó a verme y estaba blanco como papel. «Se está moviendo», murmuró. Me acerqué y vi que estaban parados alrededor de una mancha negra en el piso. Parecía humedad, pero tenía algo raro, como si estuviera viva, latiendo, expandiéndose centímetro a centímetro. Antes de poder reaccionar, escuché un grito desde el otro lado del piso. Era Hugo. Corrí hacia donde estaba y lo encontré en el suelo, con los ojos abiertos de par en par. Temblaba, balbuceando algo sobre las manos en la pared. Lo ayudé a levantarse, pero cuando vi la pared entendí su terror. Las marcas de manos aparecían en la pintura descascarada, como si algo las estuviera dejando en ese instante. Unas eran grandes, otras pequeñas, como de niños. Eran cientos. Agarré a Hugo y a los chavos y los saqué del edificio. Cuando salimos, los muchachos salieron corriendo sin decir una palabra. Hugo apenas podía respirar. No volvió al trabajo. Desde esa noche, las cámaras captan cosas raras en el 3er piso. Sombras que se mueven, objetos que cambian de lugar. A veces, en los monitores aparecen figuras donde no hay nadie.
A veces, la mancha negra crece. Sigo en el trabajo porque necesito el dinero, pero ahora patrullo solo, y cada noche siento que el edificio me observa. Algo en él espera, y yo temo descubrir qué es. Me llamo Ricardo López y trabajé como guardia de seguridad por varios años. Nunca fui alguien que creyera en lo paranormal, pero lo que viví en esa estación de tren cambió mi forma de ver el mundo. Había escuchado rumores sobre la estación, pero nunca les di importancia. Mi trabajo era simple: vigilar las ruinas de una terminal ferroviaria en las afueras de la ciudad. Era un sitio enorme, con andenes cubiertos de maleza, vagones oxidados y túneles oscuros que no llevaban a ningún lado. Los trenes dejaron de pasar hace años y, sin embargo, la empresa insistía en mantener seguridad en el lugar. Decían que era para evitar que vagabundos se metieran, pero en los meses que llevaba ahí, jamás vi a nadie. Hasta esa noche. Todo comenzó como siempre. Llegué a la caseta de vigilancia y revisé las cámaras. Unas funcionaban, otras solo mostraban estática. Hice mi primer recorrido, linterna en mano, y no vi nada raro. Solo ratas y el eco de mis propios pasos en los muros de concreto. A la 1 de la mañana volví a la caseta para tomar café y revisar de nuevo las cámaras, y ahí estaba, una silueta en el andén principal. Pensé que era un borracho o algún loco que se había metido. Salí con la linterna y avancé hasta la plataforma. «No puedes estar aquí», reñía. Pero la figura no respondió, solo estaba de pie, quieta. Mi linterna parpadeó y, por un instante, la perdí de vista. Me acerqué más y cuando volví a alumbrar, ya no estaba. Solo el silencio y el viento que arrastraba hojas secas. Me temblaban las manos cuando regresé a la caseta. Revisé las cámaras una y otra vez. Nada. Pero en la esquina de la pantalla, en el túnel del fondo, vi algo moverse, como si alguien estuviera asomándose desde la oscuridad. No debía ir, lo sé, pero mi deber era revisar. Caminé hasta la entrada del túnel. El aire ahí adentro olía a óxido y humedad. Avancé despacio, con la linterna temblorosa. «Si hay alguien aquí, sal ahora», dije. Y entonces escuché los pasos. No venían del frente, venían detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo los rieles viejos y la luz mortecina de la linterna. Me apresuré a salir, pero entonces un sonido me heló la sangre. El rechinido de un tren acercándose. Imposible. No había trenes en esa estación, pero el ruido se hacía más fuerte. El túnel comenzó a vibrar y en el parpadeo de mi linterna vi algo al final de las vías. Una silueta, alta, desproporcionada, con la cabeza ladeada y los brazos anormalmente largos. Se movía hacia mí con pasos torpes, como si cada uno le costara un esfuerzo monstruoso. Pero lo peor eran los ojos. No había. Me lancé fuera del túnel, corriendo sin mirar atrás. Me encerré en la caseta y vi las cámaras, una por una. Nada, pero entonces la estática en una de ellas desapareció y mostró algo que me hizo gritar. La silueta estaba justo frente a la caseta mirándome. No esperé más. Tomé las llaves, corrí al auto y arranqué sin importarme nada. Desde el retrovisor pude ver el andén, vacío de nuevo. Pero en mi cabeza aún resonaba el sonido de aquel tren inexistente. Al día siguiente renuncié. No regresé ni por mi último pago. Nadie entendió mi miedo. Nadie creyó mi historia. Pero hay algo que no les conté. En mi auto, en la parte trasera, había marcas de manos. Y no eran mías.